La Voz del Riel, sexta temporada. Con la conducción de Iván Juárez, Oscar Urrutia, Jorge Martín. Historias, información, relatos de este gran mundo ferroviario. Súbete al tren, ponete cómodo y disfruta. La Voz del Riel, programa radial declarado de interés cultural por parte del Senado de la provincia de Buenos Aires. Una radio federal en 17 provincias del país, con más de 50 emisoras. La Voz del Riel, 6 años. Somos el tren y las vías son el camino. Aquí no hay estaciones de comunicación. Pero muy buenas tardes. ¿Cómo le va, don Oscar? Muy buenas tardes, con una tarde espectacular, con realmente... 20 grados. Sí, realmente un sábado de privilegio para esta época del año. Y para algunos visitantes de Sierra de la Ventana. Sí, hay gente que tiene esa posibilidad y está bueno disfrutarlo y conocer y dar a conocer nuestra región. Sí, ¿y subirá al Cerro del Amor? ¿No? Ya, o al Cerro de la Ventana, al cerro a ver... Eso es mucho. No, el otro está más cerquita. Ahí, pero es esa vista que tiene uno. Bueno, pero con unos mates y está la vía ahí. ¿Alguna vez subió? Sí, ¿cómo no? Vio que está la vía ahí, pasa el la tren, curvita ahí, se toma unos se mates ve. ahí. Hay una bandera argentina. ¿Sabe quién la puso? No sé quién la puso. Habrá que averiguar. ¿De autoría propia suya? Tuvo ese privilegio de plantar una bandera argentina en el Cerro del Amor en Sierra de la Ventana. Sí, señor. Se hace noticia a través de La Voz del Riel. ¿Cómo que no? Y vamos a hablar de noticias que quedaron pendientes la semana pasada. De acuerdo. Vio que está el tema del Open Access. Ya faltan 1 o 2 meses. Si bien los presos pampeanos le dieron unos meses más hasta junio, creo. Sí. Ya está ahí. Así que bueno, vamos a hablar con el señor Víctor Paz, que nos va, de alguna manera, la semana anterior nos había aclarado algunos temas, pero bueno, necesitamos saber un poquito más sobre esa viabilidad que algunos que hemos entrevistado ponen en duda. Vio cómo es esto. Entonces, como uno no sabe, vamos a la fuente. Señor Víctor Paz y Iván Juárez, Oscar Urrutia los saludan, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes Iván, buenas tardes Oscar, un saludo muy grande a toda la audiencia en esta hermosa tarde también. Bueno, esperemos que la siga disfrutando y el fin de semana. El fin de también, mañana pinta también verdaderamente un muy buen domingo. Bueno, en base a lo que hemos dicho, Víctor, queremos ver un poquito más sobre el Open Access y la necesidad logística que tenemos. Por supuesto, qué lindo tema, y los escuchaba y un poco de la Argentina que tenemos, ¿no es cierto? La pregunta básica esto es si va a funcionar el Open Access, ¿no? Y también radica un poco que nos preguntamos lo mismo cuando se hizo la Constitución en 1853 y todos sus cambios, la Ley Federal de Educación, que algunos nos decían que era una política que por ahí no iba a funcionar educativa en los 80 cuando se instalaban, políticas tributarias que vamos realizando, y da la sensación un poco a veces de la calecita histórica, ¿no? Y a veces de tomar políticas por políticas, y yo también digo que a veces hay una famosa cultura del o sea, reconstrucción, revolución, o sea, todo lo que sea un cambio o algo de lo que haya existido, y a veces de tanto cambio que hacemos volvemos al mismo punto de partida. Es como el perro que se mueve de la cola, ¿no? Entonces, vuelvo de vuelta con esta pregunta otra vez, si alguno en este transcurso de la última charla entró a alguna librería y vio si había algún libro ferroviario escrito o algo distinto que haya, si escuchó algún otro nuevo programa, alguien que nos diga cómo viene la situación, ¿no es cierto? Porque todo esto va a radicar, como les dije el otro día, y esto es una rex pública, o sea, es algo que es una cosa pública, el Open Access. El Open Access, que estamos tomando algo de un modelo extranjero, que lo queremos adaptar, y que después vamos a ver que hay diferencias, por eso hay tantas voces disidentes, porque se genera mucha duda. Acá generalmente nosotros sabemos que en la vida vamos a encontrar, y por eso yo les hablaba el otro día de una regla memotécnica, donde yo tengo que hacer un planeamiento, tengo que ver cómo me organizo, cómo dirijo lo que vaya a hacer en cualquier actividad,
qué coordinaciones tengo que hacer con todos los que yo necesite para poder realizar la actividad que voy a hacer, pero lo que nunca me puede faltar es el control, si estoy haciendo bien o mal las cosas. Entonces, así como es en la vida, tenemos que tener en cuenta que estas son las políticas ferroviarias, y políticas ferroviarias que tienen decisiones, normas y conductas, y siempre decimos que es un elemento esencial y estratégico, es un servicio público esencial. Tenemos que ver qué es lo que vamos a establecer, qué es lo que vamos a desarrollar y qué es lo que vamos a regular. Sin volver a toda la historia de lo que vimos, pero de vuelta estamos otra vez en la misma disyuntiva otra vez. ¿Qué es lo que otorgamos? ¿Qué es lo que vamos a regular? ¿Qué tipo de contrato vamos a hacer? ¿Qué tipo de control se van a realizar? Y sobre todo, garantizar la funcionalidad. Pero la funcionalidad sobre qué cosa. Porque hay que recordar siempre que el ferrocarril, el sistema ferroviario es un consolidador del poder y un ordenador territorial, donde quien sea que se trate va a cumplir roles, pero en particular, como dije, el Rex Pública es lo que tiene que ver el Estado. Ya hablamos de cómo estuvimos distribuidos, que es una facilidad para la pampa húmeda, pero en realidad las trochas, cualquiera que han sido sus niveles, se trataron de ir ubicando por donde podían hacer los negocios, en muchos lugares que eran de baja densidad, pero se construyó mirando con una visión clara de futuro. Con todo esto que podemos llegar a tener y que dijimos, y de todo lo que hubo, nos encontramos con esa famosa pirámide jurídica que no siempre se cumple, que a veces tienen cuestiones que van y que vuelven, por eso hablaba un poco esto de ir haciendo retrocesos, y determinado tipo de cambio. Entonces, ¿en qué consiste el Open Access? Si yo miro el Open Access y comparo, ahí justo el otro día recibí un mapa donde la República Argentina está inmersa en todo lo que es Europa, desde Bielorrusia hasta el estrecho de Gibraltar, y nuestra Mesopotamia que ingresa en el Mar Negro, y que ocupa toda Polonia, Alemania y Francia. Entonces, vemos que es un concepto de países donde cada uno tiene su empresa, cada uno tiene su infraestructura, pero también mantienen sus empresas ferroviarias de tipo primitiva. El otro modelo, que es el modelo americano, y que a lo mejor nos podríamos parecer un poco más nosotros, porque tiene una interconectividad con Canadá o con la República Federal de México, por el cual sería muy pasible de ser comparable con nuestros pasos fronterizos que tenemos con las 5 naciones que nos están que nos rodean y por el cual podemos hacer nuestro comercio. Entonces, por eso digo que ya ahí empieza una duda hacia dónde nos parecemos, porque los otros son conglomerados de países y nosotros somos provincias, somos de un solo Estado federal, por el cual tiene un gobierno central y con sus otros gobiernos que también le dan la potestad al gobierno central y que son las provincias, y a su vez los municipios, o sea, todo un organigrama político que funciona. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Open Access ahora? Esto es un sistema abierto, donde me va a cambiar la forma de contratación a la que teníamos. Ya terminamos la época de Menem, ya terminamos la época de las privatizaciones, saltamos todo lo que quisimos comentar el otro día respecto de este medio en Open Access abierto, el sistema de Open Access abierto respecto de todo lo que tiene que ver. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Gracias. Entonces, este era el sistema que se buscó ahora, es decir, el Estado recupera el material rodante, así que como usted dijo hace un tiempo, tenemos que ver qué es lo que entrega Ferroexpreso Pampeano, qué es lo que entrega Ferrosur, y en base a eso volver a recuperar. Hacer de vuelta un sistema que sea compartido, porque recordemos que el sistema de las concesiones lo que hizo es romper nuestra red que teníamos, donde cada empresa que tenía su sistema de comunicaciones, tenía sus sistemas propios de reglamentos operativos. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta cuando es algo que es de tinte nacional, no podemos, es como hablar distintos tipos de idiomas, y esto es lo que no puede ocurrir, y menos en un sistema ferroviario que tiene que funcionar como un relojito. Y donde ahora este sistema lo que no va a tener es la exclusividad de una empresa administrado por el Estado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta ley? ¿Qué es lo que supuestamente va a suceder? Por esto hablamos de supuestos. Estamos en una etapa de planificación. Las empresas que pueden participar ahora de las concesiones que tuvieron
pueden hacer uso de la infraestructura y del material, pero tienen que pagar un canon. O en su defecto, adquirir material, poner material propio y poder utilizarla. Pero supuestamente lo puede hacer cualquier operadora. Pero la pregunta básica que va a surgir, ¿va a haber más cargadores? Porque después le voy a hacer un comentario de los que nos dijo el director de Ferrocarriles Argentinos a Operaciones, donde nos decían cuáles eran los principales cargadores que había, y nos encontramos que volvemos otra vez a las mismas empresas del cual normalmente decimos que tienen el monopolio, que después algunas de ellas se lo voy a nombrar. Entonces, la idea es que es no solamente llevar granos, no solamente llevar piedra, sino que volver otra vez a la famosa paquetería que teníamos antes, y que era cuando llegaba el tren, y sobre todo si era el tren mixto, de bajar encomiendas, que hoy la encomienda de antes, que se bajaba de un furgón, hoy es el e-commerce. Entonces, hay muchos lugares en el cual ese e-commerce, que lo hacía el ferrocarril, hoy no lo hace porque ningún sistema, sobre todo el sistema automotor, el camión llega, o la camioneta. Por lo tanto, hay muchos lugares de nuestro interior, de distintos ramales secundarios, o inclusive algunos ramales principales que se han perdido, que esto hoy no se puede hacer por este tipo de sistema y por estas políticas de vaivén que hemos tenido. Entonces, realmente, ¿va a haber una participación? ¿Va a ser una participación pública-privada? ¿Va a haber una reinversión de infraestructura? Yo hice un estudio que en su momento en la facultad no me lo quisieran tomar para una tesis desde el punto de vista económico, porque es en la Universidad Tecnológica es la parte más ingenieril, pero yo decía que en base, yo también participo con AIMA, en el cual vemos algunas políticas de cómo poder invertir para, casualmente, que no siempre la inversión de infraestructura sea por adquirir deuda pública, que es lo que siempre hicimos toda esta vida. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer en un sistema por el cual a mí me permita reinvertir? Yo puedo aumentar la capacidad por eje, puedo aumentar la capacidad que tenga el volumen de un vagón, pensar por qué no en el contenedor de 53 pies como se trabaja en otros lugares, y ni que hablar, por qué no pensar ya en el doble stack, para lo cual, y ahí empieza nuevamente el problema de la planificación, el problema de la dirección. O sea, ya sería criminalizar la parte de infraestructura cuando yo hago un puente y no le doy el gálibo correspondiente. Y yo vuelvo de vuelta no solamente a poner impedimentos en la red ferroviaria, sino que la misma red carretera, porque los otros días vimos que una caldera quedó si mal no recuerdo, en la zona de la Panamericana, enganchada bajo un puente porque su altura le pegó a la parte inferior del puente. Por lo tanto, o no calcularon bien el tema del gálibo, o en su defecto, ya la infraestructura tenemos que cambiar el concepto. Por eso hablo del doble stack. Por supuesto que hay que cambiar, pero la pregunta sería, ¿es redituable cambiar los puentes que tenemos, convertirlo en siglo abierto y así poder ser redituable y en vez de llevar uno sobre otro? Entonces, eso es lo que yo hoy hablaba de cuestiones de planificación. Víctor. Sí. Mire, hablando usted de puentes, nosotros acá se está haciendo el nuevo acceso a Bahía Blanca y no existe eso. No existe, eso estaba pensando exactamente eso, no existe esa planificación. No hay nada. Olvídate del doble piso. No. Y eso que recién ahora estaban, o sea, algunos travesaños ya los montaron sobre las vías, pero es sobre el estándar. Creo que no estamos pensando en futuro. Por eso estoy hablando, porque yo lo escucho a usted más, ya que hay que buscarla, por eso hablo de la planificación, pero esto tiene que ser una planificación a nivel país. Sí. Yo, justo el otro día ustedes hablaron con el doctor ingeniero Luis Clemente, por el cual no solamente fue el director de mi carrera y le tengo un gran aprecio, él es un amante no solamente de la logística, sino que es una persona que permanentemente nos enseña, para lo cual me posibilitó participar con él en la escritura de un libro, y bueno, tuve la fortuna que él me permitió escribir un capítulo y en el cual yo estoy hablando de cuáles son los complejos productivos de todo el país y cómo es nuestra infraestructura. O sea, estoy buscando tener una visión integral de nuestro país. Por eso en mi maestría que estoy haciendo, tanto de modo carretero como ferroviario, estoy buscando una amplitud. Entonces, me parece hasta también pensado desde mi punto de vista que es un acto criminal esta planificación donde yo ya estoy condicionando al modo automotor y al modo ferroviario.
porque también tenemos, y creo que ustedes tendieron a eso, a decirlo, hay que cambiar la mentalidad, es un problema de mentalidad, es un problema de pensar en grande, no en costos, porque esto es un costo pequeño, pero tendríamos que ver qué es todo lo que nos va a facilitar, porque si yo veo los complejos productivos que tengo, ya no lo veo por provincia, lo veo por microregiones productivas. Voy pensando que el puerto de Bahía Blanca se debe conectar con el puerto de Concepción y esto lo puedo generar ni más ni menos que tener el bioceanismo, o sea, tener el acceso al Pacífico y eso ni que hablar, hacer el enlace de Zapala, poder cruzar por el mejor lugar, así sea Pinochado, donde esté el plan del corredor bioceánico, mejorar la ruta 22, para el cual lo tengo que hacer como autovía y todas las cuestiones que tengo que hacer, pero lamentablemente no tenemos visión en grande. Por eso con esta escritura con el doctor ingeniero Clemente y lo que buscamos esto, porque es casualmente tratar de ver cómo relaciono la productividad con la población. No es solamente el puerto de Buenos Aires y nuestro litoral marítimo, es un todo. Por eso tenemos que hablar ya de apuntar hacia la intermodalidad y nuestra cabecera de la intermodalidad. Nuestro puerto por excelencia de intermodalidad, conjuntamente con San Antonio Este, no queda ninguna duda que es Bahía Blanca, que es nuestro puerto de aguas profundas, por el cual tenemos que hacer todo lo que tenga necesario para tener la tecnología y todo lo que sea aplicable para poder hacer. Pero nada compite con lo otro. ¿Qué significa? El tren no compite con el camión. Si el camión no llega a la estación del tren, el tren no sube la carga. Y también tengo que tener la posibilidad de poder subir al tren el camión, ya sea el acoplado o ya sea la parte tractora. Tengo que pensar también en cambio de la parte tractora entre provincias, pensando sobre todo porque todo lo que ha sido la pandemia nos ha dado otro tipo de visión. Por eso tenemos que hablar y tenemos que educar a nuestros jóvenes para que tengan una amplitud mental y tenemos que enseñarles no con determinado tipo de preconceptos de lo que es el puerto de Buenos Aires. Sí, al puerto de Buenos Aires los aspectos negativos, pero ¿qué es lo que puedo hacer para mejorar todo? Porque nuestro puerto por excelencia granero son Rosario y es Bahía Blanca, y lo que no puede salir por Rosario necesariamente y económicamente sale por Bahía Blanca. Entonces, lo que debo saber es que no existe carga mala, no existe carga indeseable, es carga, y por ahí es donde tengo que apuntar. Y lo otro, como Estado, porque yo le culpo a las concesiones que no invirtieron en infraestructura, no hicieron los nuevos tendidos, no cambiaron el material extractivo o el material rodante. Ahora la pregunta es, ¿cuál es mi fracaso como Estado? Y que no lo controlé, por impericia, imprudencia, negligencia o lo que fuese, pero en realidad pasa por todas estas cuestiones. El problema es que no conocemos lo que nosotros tenemos y los que producen. Por eso a veces nuestros productores, por eso a veces nuestras provincias, por eso a veces estas microregiones tienen que buscar otras salidas, porque siempre los vamos encerrando o los obligamos a ir por determinado tipo de lugares y no hacemos un trabajo por el cual la nación sea un todo y no una parte parcializada. Queremos copiar, estamos copiando y no tenemos en cuenta que Europa, este sistema de open access, tiene las redes de transporte de alta velocidad y que normalmente lo mantiene el Estado y o con aportes, pero están interconectados todos, pero ellos también, la base del transporte de mercancía, que es como nosotros tenemos que tener en cuenta, sin pasar a las empresas. Entonces, creo que tenemos que dejar de mirar quién fue el culpable de lo que hubo, o sea, en base a lo que tenemos, porque ya está. No se van a tomar medidas ejemplificadoras porque siempre volvemos por culpa de o hay fulano de tal o quien sea. No importa el tinte político, esto tiene que continuar y tiene que continuar con quiénes son todos los que van a estar. Porque yo ahora, ¿qué es lo que se está haciendo en Argentina? Estoy viviendo de vuelta, tengo el sistema de pasajeros que hoy por hoy está en Buenos Aires, se están poniendo algunos trenes regionales, pero en realidad necesitamos la interconexión para la parte social, pero de vuelta a la carga, y que la carga no sea, por eso yo les decía hace un rato, que cuando me dieron el otro día los principales clientes son la Secretaría General de ESA, Cargill, Bunge, Internacional Argentina, Ledesma, o sea, acá no le estoy ni hablando de Don Pepe o Don Pirulo, y por ahora las cargas que se están manejando son cereales, oleaginosas, el azúcar, cemento, piedra,
algún fundente, carbón, fertilizante, pero el resto que necesitamos diariamente, porque todo lo que nos llega a nuestra mesa, alguien la transporta. Entonces, hoy por hoy tenemos 17 provincias, que sería el 17% que va a tener Trenes Argentinos Carga. Tenemos por ahí 11 unidades productivas con 8 talleres, o sea, hay que volver a recuperar otra vez todo lo que sean nuestros talleres para volver a trabajar, para tomar mano de obra calificada. Para eso vuelvo a la Ley Federal de Educación, y una de las cosas que perdimos en la ley de la época del 90, y que les habla es técnico mecánico, egresado de un colegio secundario como el Mosconi de Quilmes, donde competía con el Pará de Avellaneda o el Otto Kraus, y yo puedo decir que en cuarto año tenía derivadas e integrales, cuestiones que me permitían entrar obligadamente en la facultad. Y hoy con suerte lo pueden ver, o sea, también tenemos que redimensionar otra vez y repotenciar nuestra educación. Ya escuchamos algunas cuestiones que ha pasado durante toda esta semana. Entonces, por eso vamos a repetir el modelo otra vez. No hay clientes menores, porque esa es la realidad. Yo ahora tengo que tener en cuenta que hay planificadores, que está el sector público, que está el sector privado, que están los empresarios. Pero me tengo que preguntar, también como político y dirigente, ¿qué es lo que más conviene? No que me conviene a mí, sino que conviene al país. O sea, ¿y en dónde ubico el ferrocarril? Ese ferrocarril sabemos que es un principal actor y que va a actuar sobre la cadena logística, que a veces como principal actor el ferrocarril está tan ausente porque nos damos cuenta por el porcentaje de movimiento de cargas que lo lleva en gran medida el automotor, y no es lógico que un camión haga 3.500 kilómetros, no está dentro de la lógica y de la ecuación de todo lo que tiene que ver con los gastos. Entonces, de vuelta otra vez, son decisiones que debemos tomar y para ver si podemos cambiar la logística del país. En esta logística de cambio, por eso hablar del intermodalismo, ya no solamente el transporte multimodal, o sea, acá no es de vuelta competencia estatal de unificar criterios y donde todo el mundo traccione. Es más, yo creo que normalmente a veces culpamos a una determinada tipo de organización y no siempre es así. Y como les dije los otros días, y creo que hay que volver a tener otra vez, porque está dentro de la dirección de algo, de una organización, de la vida misma, es la cabeza. Alguien tiene que tomar la cabeza de una familia. En la familia uno coordina, pero alguien termina siendo la cabeza que necesita dirigir esa familia. Bueno, acá la gran familia, que sería Ferrocarriles, tengo que tener otra vez el Ferrocarriles Argentinos como entidad madre para poder organizar qué es lo que me haga DIF, qué es lo que me haga SOPSE, qué es lo que me haga Belgrano Cargas y Logística, qué es lo que me pueda llegar a hacer el resto de las contrataciones que puedo llegar a tener. Establecer otra vez esa red real de interés y no por algo cortoplacista. Si yo adopto ahora el sistema Open Access, tiene que ser hasta el final de perfeccionar el sistema a lo argentino. ¿Qué significa? Que sea un éxito de esta política argentina para servir de ejemplo al mundo, no como un mal ejemplo, sino que lo contrario, que tomando el ejemplo y bueno, funcionando mejor de lo que funciona el contexto de lo que es el Open Access en Europa, que son países, repito, y acá nosotros somos provincia, podríamos tener un mejor. Pero para eso necesito planes. Y también tengo que hacer que el sistema sea aceptable, pero aceptable para aquel que quiera dar la carga. Yo no puedo ser que todos los días abro, mejor ejemplo, coloco un servicio regional y el primer día que esté el servicio regional en el tren de la Sierra, en su nuevo trayecto desde en Córdoba, desde Cosquín a Valle Hermoso, chocó. Pero chocó no por culpa, hubo alguien que no tuvo en cuenta que la formación del tren viene por el único lugar que puede hacer, que es la vía, se colocó adelante y fue arrollado por el tren que venía a escasa velocidad, pero quienes cruzaron no tenían la cultura del tren, de cuidarnos con el paso a nivel. Entonces, lo mismo ocurre con los tiempos. No puedo ver que todos los días también, ya sea en el ramal de San Martín, el ramal de Urquiza, haya descarrilos, porque eso también está un poco en la cultura de la educación. No puede ser que por un mal cambio de vía hecho, que ya sabemos cómo cambió el sistema, donde eso funcionaba con un relojito, alguien hizo mal el cambio de vía y terminaron saltando vagones y perdiéndose la carga. Está bien, acá la carga es carga grande de estas empresas que también, a lo mejor presionadas un poco por el sistema federal, siguen aceptando el ferrocarril. Pero estoy hablando del papel, y con el perdón de la expresión, pero es una realidad, el papel higiénico, el papel de la cocina lo necesitamos y alguien lo tiene que llevar. Y por eso hablaba un poco de
el redimensionamiento un poco de todo lo que es la logística y sobre todo pensar en que necesitamos centros de transbordos, centros logísticos, que trabajen todo. Y como les dije el otro día, el ferrocarril es un sentimiento, el ferrocarril es una pasión, el ferrocarril es nuestro territorio, el ferrocarril lleva siempre unión. Es una ilusión para aquel, como yo lo vi el otro día, que volvía otra vez en tren a su pueblo, o a parar en su pueblo, porque es una política de Estado el ferrocarril, y sobre todo es integración del país. Víctor, se nos está acabando el tiempo. Tiene un minuto más para cerrar su presentación. Sí, yo lo que vuelvo a insistir es, tengo un manto de dudas que esto vaya a funcionar si hacemos siempre lo mismo otra vez. Por supuesto que tenemos que dar la posibilidad para que este sistema funcione, pero tiene que funcionar de acuerdo con políticas claras, con objetivos que estén bien marcados, que estén dentro del planeamiento nacional, que estén dentro del presupuesto nacional y con la particularidad que permita a todos integrarnos e integrarse, no solamente con el interior, sino con el exterior también. Por eso, de vuelta a abrir otra vez nuestros ramales que nos dan la posibilidad de hacer el tráfico de carga con Bolivia, con Paraguay, con nuestro hermano Brasil, a través de nuestra Mesopotamia y de nuestro querido Urquiza, y ni que hablar con la República de Chile, que hoy el único paso abierto que tenemos y aceptable es el de Socompo, para lo cual claro, sigue funcionando. Sí, y sí. como dije, hacer este corredor bioceánico es imperioso hacerlo entre Bahía Blanca y los puertos de Chile. Bueno, sí, perdón. No. Martin Luther King dijo, tengo un sueño, cuando estaba luchando por sus ideales en negro. ¿Por qué no seguir teniendo el sueño de que todo esto que él dice sea posible en Argentina? Yo creo que están dadas las condiciones de que los sueños se vuelvan realidad en tanto y en cuanto las cuestiones terminen como políticas de Estado. Creo que es así, son políticas, es la palabra clara, política de Estado, eso no nos cabe ninguna duda, y sacar, por eso hoy decía, las políticas de Estado sin parte política, no importa quién sea, tenemos que tener visión, como tienen no solamente los grandes países, tenemos que pensar que podemos reconstruir nuestros ferrocarriles y salvando las grandes diferencias como lo hizo Alemania, sabiendo que hemos terminado de la Segunda Guerra Mundial, o sea, tenemos posibilidad de hacerlo. Son correctas políticas de Estado que debemos adoptar. Se adoptó Open Access, tratar de que el sistema funcione de la mejor manera, pero, como les dije, abriendo a todo el mundo y no solamente que sea de tipo selectivo. Entonces, ferrocarril seguro, ferrocarril que llega, ferrocarril que se utiliza. Víctor, muchísimas gracias por estar en estos momentos. Sé que usted está tomándose unos días de descanso. Espero que lo termine bien. Y será hasta una próxima entrevista. Hasta cuando gusten, y es un placer, y como digo, es transmitir a nuestras generaciones. Ustedes, que son ferroviarios de estirpe, son los que les transmiten a sus hijos y a sus nietos. Bueno, déjenme la posibilidad también de hacerlo como perro aficionado y cumplir el sueño de chico. Muchísimas gracias.